Esta es la entrada a las ruinas de Ollantaytambo. Es impresionante. Las calles pequeñas, asentadas en cimientos solo de piedra, estrechas. Hay que tener paciencia y buen humor. Pero así son. ¿Qué tendrían estos señores de construir en las alturas, no? Miren esto. Toda la vía es de piedra. La descripción, las ruinas y estos paredones, a lo que nos lleva a este complejo militar. Qué cosa más bonita, impresionante. Pueden ver cómo la gente va subiendo por los lados para llegar a la parte alta. Fue un gran templo que se estaba construyendo cuando Pachacútec estaba en el poder. Pachacútec, el noveno inca, el más importante. En su periodo se construye Machu Picchu, aquí Ollantaytambo y Pisac en el Valle Sagrado. Comenzaron ellos a trabajar este proyecto aproximadamente en el año de 1450 y se detienen las obras en 1536, pues tenemos con nosotros el proceso de conquista e invasión española. Antes de los incas, según los arqueólogos, este valle ya estaba ocupado por los Huari y aquella construcción se le atribuye a ellos. Pueden observar las ventanas cerradas, sí, se denominan nichos vacíos, pues ahí se colocan las ofrendas en oro y en plata. Sector pre-inca ya en la parte alta vamos a ver también urbano, bastante pequeño, pero todo esto le pertenece a los incas. ¿Y por qué ellos hacen esa construcción aquí? El 21 de junio el sol sale por el lado izquierdo de la montaña y ilumina esa parte superior. Recuerden que 21 de junio para ellos también era su año nuevo y ahora decimos año nuevo andino, precisamente. 21 de junio. 21 de junio, un día muy importante. Los monolitos lisos y más arriba la parte central
del Templo del Sol. Recordando que esto no fue terminado. Lo ves de ese lado y mira en cambio su superior y el frente. Se quedó en pleno trabajo de... Sí. Lo impresionante El trabajo es final donde le iban a encontrar, ¿no? Claro. Sería dos superficies planas para arrastrar. 1, 2, 3, vean la cabecita. claro, ahí se ve La como silueta, la silueta, primer, segundo, tercer monolito. Ya han medido acá. Susandino. Te quitas los zapatos. la rampa donde subían las piedras de la cantera. Después bajaba por el valle, el río donde desviaban las aguas, y en la parte alta de la montaña era la cantera de la piedra. ¿Cómo le traían si los incas no conocían la rueda? Hay bastantes indicios aquí que eran piedras redondas que hacían esto el transporte de las piedras. La fortaleza desde la parte alta. Pero más cerquita, por favor. ¿No? Ya. Esta Ay, otro hijo, que nosotros nos quedamos. el templo del agua. ¿Por qué es importante el agua? Porque es sinónimo de fertilidad. Otra vez volvamos al día importante, 21 de junio. Son canales prácticamente subterráneos, ¿sí? ¿Con qué canales subterráneos? Claro, son canales subterráneos. ¿Qué ocurre el 21 de junio? La luz del sol ingresa a este canal y aquí está la muestra, la fotito. Mira, Una hora después aproximadamente de la escena que ocurre arriba, 21 de junio. Y les dije, el 21 de su año nuevo antiguo, lo que estamos en la fiesta del sol el 21, ahora el 24 por eso